para los gnósticos, el mundo en que vivimos no fue creado por el Dios verdadero. ¿Quién es? Existía una distinción radical entre dos realidades, Mauro. Arriba, el Dios verdadero, sí, ¿cierto? Perfecto, trascendente, inefable, o sea, incomprensible. Y abajo, el creador de este mundo. Yahvé o Jehová no es el Dios verdadero y que existe otro que es el Dios verdadero y que es bueno. El segundo Dios ya era un Dios de amor. O sea, el Dios que enseña Jesús. El Dios que enseña a Jesús, el Padre como tal. Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Imagina que toda tu vida adoraste a un Dios y que un día alguien te pregunta, ¿pero estás seguro de que ese es el verdadero? No es una pregunta nueva, no es una teoría de internet, es una de las controversias más explosivas de los primeros siglos del cristianismo. Una pregunta que hizo temblar a la iglesia primitiva, que llevó a quemar textos, a condenar pensadores, a redefinir qué era y qué no era la fe cristiana. La pregunta es esta: ¿el Dios del Antiguo Testamento, el que ordena guerras, pide sacrificios, es realmente el Dios supremo o es algo más oscuro? Hoy vamos a entrar en uno de los temas más incómodos y más suprimidos de la historia religiosa. Tema un poquito, no sé si utilizar el término escabroso, pero el tema sí suscita bastante controversia porque, amigos oyentes, Mauro, vamos a tratar el tema de el Dios impostor. Es que estamos hablando de la historia de la humanidad y de la religión que ha regido a gran parte de la población del mundo durante 2000 años, si hablamos del Nuevo Testamento, y cuántos años más atrás si hablamos del Antiguo Testamento. En el momento estaba formando lo que es el cristianismo, o sea, porque Jesús ya había muerto, ya había dejado un legado, entonces estaba configurando lo que era el cristianismo. Pero para entender lo que el tema de hoy vamos a abordar, que es, hombre, de acuerdo a unas teorías que vamos a desarrollar, se habla de un Dios impostor. Entonces, para entender, y en el tema que vamos a tratar, que es controversial, primero hay que mirarlo desde adentro. ¿Por qué? Porque los argumentos que se han usado para cuestionar a este Dios hebreo, si era el Dios verdadero o no, estos argumentos vienen, Mauro, de la misma Biblia, no vienen de temas de afuera, vienen de la Biblia misma. Entonces, yo te invito a ti, invito a los oyentes a que veamos algunos textos que generaron incomodidad desde muy temprano. Estamos hablando de textos del Antiguo Testamento y para eso nos vamos a remitir al libro de Éxodo, que es el segundo libro. Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice de la siguiente manera, y lo digo literalmente. Dice, soy un Dios celoso. Mauro, Éxodo 25 dice, soy un Dios celoso. Entonces, la pregunta natural que nos hacemos es, ¿puede ser celoso un ser que es todo? O sea, que lo posee todo, un Dios perfecto, que no tiene rival. Omnisciente, omnipotente, todopoderoso. O sea, es que Él está fuera del tiempo y del espacio. Donde un término de los que estás hablando, celoso, pues no aplica para... No, porque es que los celos, Mauro, implican inseguridad, humanidad. Y implican también competencia. Entonces, ¿qué le hace falta al infinito, a ese Dios perfecto y pleno, para decir que es un Dios celoso? Entonces ahí mira que ya empezamos a ver cómo... O sea, pues si le hace falta algo, entonces no es ese Dios perfecto. Porque pues la simple palabra lo dice, o sea, celoso Dios, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Siendo pues el infinito. No debería estar sujeto a ese tipo de sentimientos. De pasiones humanas. De pasiones humanas. Bueno, Mauro, sigamos con en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Génesis, en el
capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué dice? Después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, ¿te acuerdas que ahí había el árbol del bien y del El mal? Y que famoso árbol del bien y del mal, estaba sí. prohibido comer de ese fruto. Entonces Dios camina por el jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, y él hace una pregunta. Él dice, ¿dónde estás? Pues el texto dice que ellos se esconden, ¿cierto? Exacto. Porque sintieron vergüenza y supieron que era el bien y el mal. Exacto, y se vieron Entonces se desnudos. ocultan. Exacto, se ocultan. Entonces él llega y pregunta, ¿dónde estás? Una pregunta sencilla, pero perturbadora. ¿Por qué? Como así que el Dios que vos ahora acabaste de decir que es omnisciente, omnipresente, o sea que todo, claro que son términos que- Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ajá. Pregunta dónde están. Si él debería saberlo. Debería saber dónde está. ¿Cierto? Entonces, esa pregunta... Incluso ¿dónde- debería saber qué hicieron ellos. Claro, todo. Debería saberlo todo. Esa pregunta es bien, bien compleja lo que decís porque ¿dónde estás? ¿Cómo así que dónde O estás? sea, él si debería nosotros nos saber? detenemos a pensar, porque muchas veces hablamos y vamos soltando las cosas sin detenernos un momentico a pensar en su significado, nos damos cuenta de que cómo es posible que Dios le pregunte, ¿dónde estás? Sí, que no sabe. Que no sabe, no los veo. Bueno, eso es en el Génesis 3:9, pero si pasamos ahí en el mismo libro y vamos a Génesis 6:6, ¿sabes qué dice? Léelo. En Génesis 6, en 6:6. 6:6, sí. Y literalmente dice así, Sí. y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón un Dios perfecto que se equivoca, que necesita rectificarse. Entonces imagínate, Mauro. Dios crea, ahí dice, y se arrepintió Jehová o Yahvé, podemos decirle Jehová Yahvé, de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Cómo es que hace al hombre a imagen y semejanza de él Ujú. y se arrepiente? O sea, esto tiene sentido. Lo hace a imagen y semejanza de él, pero se arrepiente porque dice que no quedó O sea, todo no, bien. no quedó como muy convencido de lo que hizo. No. Entonces, también para decirnos, ya tiene, o sea, Se equivocó. ¿cabe la palabra equivocación en Dios? Es otro O sea, asunto. Dios se equivoca. Claro, mira. Dios Entonces, se equivoca porque se arrepintió de su creación. Y uno arrepiente ¿de qué? De una equivocación, De una ¿cierto? O de un equivocación. error. Correcto. Bueno, tremendo de pronto ver desde esa perspectiva la creación de Dios al hombre como un error. Porque está hablando del hombre, no tanto de la creación de la naturaleza, sino del hombre. Pasemos al Deuteronomio. Vea, el Deuteronomio capítulo 7, Mauro, esto es bien perturbador. Dios, ese Yahvé o Jehová, ordena exterminar a los pueblos de Canaán. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todo sin excepción. Y dice textualmente, Mauro, no harás con ellos alianza ni tendrás de ellos ¿qué? Misericordia. ¿Un Dios de qué? ¿Un Dios qué es qué? Misericordioso. Un Dios misericordioso. Y mire lo que le está diciendo al pueblo escogido. Ujú. Mire, esto es muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente en el mundo y lo que está ocurriendo por allá, en Medio Oriente. en esos lados de donde viene básicamente el Dios del que estamos hablando el día de hoy. Bueno, pasemos a otro libro. Del Deuteronomio pasamos al Levítico. ¿Cómo le parece a usted, Mauro y oyentes, amigos? Que en el Levítico usted puede ver que hay cientos de páginas detallando cómo sacrificar animales, qué animales se pueden sacrificar, qué clase, cuánta sangre, ¿Cuánta sangre? vertir, ¿De qué tipo? de qué tipo, ¿En qué dirección? en qué altar. O sea, la pregunta de esto es, ¿un Dios qué necesita? ¿Este Dios qué necesita? ¿Qué necesita exactamente? ¿Olor a carne? A olor a carne quemada, ¿O olor a sangre? quemada. Eso, Ve. esta parte sí me parece bien perturbadora. Nosotros habíamos tocado este tema, Raúl, Sí. en otro episodio acerca de ese sacrificio que se hacía precisamente El alimento de los dioses. en aquello que es denominado como el altar del sacrificio, Ujú. y de cómo eran litros y litros de sangre de estos animales y de carne con vísceras que eran quemadas. Todo quemado. Y consumido. dice el texto que subía ese humo Olor fragante. como olor fragante. ¿A quién le puede parecer uno? Bueno, yo he pasado por asaderos de carne y Claro que sí, y sí, huele es muy otro bueno. asunto. Pero- Pero también tuviste alguna vez la posibilidad de pasar o estar en un lugar donde sacrificaron algún animal de grandes dimensiones, como un cerdo o una vaca. Claro, el olor a sangre es El olor a sangre penetrante. es penetrante, es fuerte, es un olor Es desagradable. muy No, desagradable. y la sangre quemada también es un olor Mm. desagradable.
Mauro, vea, ahí no hay un texto, pero yo voy a citar otro también. ¿Cómo le parece a usted, siguiendo con la misma línea, ya del Levítico yo pasaría a, a dos libros? Uno es Primera de Samuel y el otro es el segundo libro de Crónicas. ¿Cómo le parece a usted que en el primer libro de Samuel dice la escritura que Jehová o que Yahvé le dijo a David que censara el pueblo, lo instó a censar el pueblo en Samuel? Pero usted va al segundo libro de Crónicas y dice que Satanás instó a David a censar el pueblo. O sea, Crónicas dice que fue Satanás. Samuel dice que fue de Dios y Crónicas dice que fue Satanás. Pero yo no sabía eso. ¿Cómo le parece? Entonces ahí también entra el asunto del Dios impostor. ¿Por qué, si se refiere a la misma situación o al mismo evento, por qué en Samuel dice que fue Dios el que instó a David a censar el pueblo y por qué en Crónicas dice que fue Satanás el que instó a David a censar el pueblo? Pero mire, usted me pica la lengua y es que hay otro más volado todavía. ¿Cuál? Hay otro libro que sí me parece más volado y más controversial. Y de pronto la gente tiene, el mundo cristiano, Raúl, tiene un gran aprecio por este texto. Pero a mí, si tú te pones a analizarlo, a mí me parece que este texto es hasta cruel de parte de ese Dios ¿Cuál? del Antiguo Testamento. Y estoy hablando de Job, Ujú. del libro de Job, de cómo ese Dios omnisciente, omnipotente, va Satanás y le dice, es que este man es bacano con vos porque vos le das de todo. Entonces ese Dios que todo lo sabe, el futuro, el presente, el pasado, permite ser influenciado por Satanás y pone a sufrir un poco de tiempo, pero pone a sufrir terriblemente a Job. Ujú. Porque pues, pueden ir al texto de Job y ver todo el padecimiento que tuvo Job en el texto como tal. Ese man le pasó de todo, quedó completamente en la calle, en la ruina, con harapos y lleno de llagas. Eso dice el texto de Job, que fue lo que le pasó porque Dios básicamente le proporcionó que eso le pasara. Para demostrarle a Satanás que el man iba a ser igual de firme con él en las buenas y en las malas. O sea, este man es recto y es un buen hombre porque cuando yo le doy de todo y le doy bienestar, pero cuando también lo trato mal o lo pongo a sufrir, pues no deja de ser fiel a mí. Bueno, ¿qué estamos mirando en estos textos? Como cierta inconsistencia de un ser que es el Dios supremo, pero aquí lo que estamos tratando, Mauro, es primero que todo en el marco de una teología cristiana, judeocristiana o bíblica. Estamos hablando desde ese marco, pues. Pero también es entender que aquí estamos mirando y vamos a desarrollar un poco más adelante el planteamiento que tenían ciertos grupos de que este Dios que estamos hablando, Yahvé o Jehová, no es el Dios verdadero y que existe otro que es el Dios verdadero y que es bueno. Entonces, ahora bien, tenemos que hacer una aclaración, y es que la teología ortodoxa tiene respuesta para lo que nosotros estamos planteando y más adelante lo vamos a ver. La teología ortodoxa tiene respuesta a los puntos que nosotros hemos tocado en estos momentos, Mauro, pero antes necesitamos conocer a quiénes fueron los que hicieron estas preguntas en ese sistema de pensamiento teológico y por qué se elaboró esta idea de un Dios impostor y un Dios bueno. Entonces, aquí entra... El siglo I. Sí, y hay un personaje que a mí me llama mucho la atención y es Marción. Pero bueno, hay que dar claridad en esto, Mauro, para que sigamos desarrollando esta línea de pensamiento. Y es que el siglo I del cristianismo, estamos hablando después de la muerte de Cristo, se empieza a configurar lo que es la iglesia primitiva. Entonces ahí en el Mediterráneo, que es el sector donde se empieza a configurar bien fuerte el cristianismo, hierven de ideas, o sea, ideas filosóficas, ideas teológicas, ideas acerca del cristianismo, y el cristianismo estaba empezando, o sea, el cristianismo estaba joven, era todavía muy plural, una cantidad de... Y había una cantidad de gente que
que se definía como cristiano y que estaba siguiendo al Cristo, Sí. pero todos con ideas completamente distintas. Exacto, no había unanimidad. Lo que tú dices, Como muy parecido a lo que pasa no, actualmente. exacto, y era algo muy caótico. O sea, lo acabaste de decir, habían decenas de grupos que se llamaban o se hacían llamar cristianos y que eran seguidores de ese Jesús, pero que creían cosas radicalmente distintas a los otros. Usted dice, es verdad, hoy en día también se habla de cristianismo y bueno, ahí nos alejaríamos de pronto del tema, pero se ramifican una cantidad de cosas que todos siguen a ese mismo Jesús, a ese mismo Cristo, pero una cantidad de ideas, de pensamientos y como lo decimos acá, ese primer siglo del cristianismo de la iglesia primitiva era algo muy caótico. Bueno, entonces en medio de ese ambiente plural y caótico, reconocemos una de las formas de pensar y de ver este cristianismo naciente y fue digamos, una de las visiones más temidas en el momento por todos y fue el gnosticismo. ¿Qué pasa acá? Primero que todo, hablemos de lo que es la gnosis o el gnosticismo. La palabra gnosis viene del griego y significa conocimiento, Mauro, pero no es el conocimiento intelectual, es el conocimiento interior, o sea, es un conocimiento como revelado, místico, espiritual. O sea, la idea de que El la nirvana. salvación, sí, la idea de que la salvación no viene de creer, sino de saber, o sea, de ese conocimiento que te produce el despertar, el abrir los ojos. Entonces aquí entra el gnosticismo y lo que los gnósticos decían era que había que despertar, o sea, había que abrir los ojos para poder darse cuenta de esto. Entonces ellos decían, el mundo en que vivimos no fue creado por el Dios verdadero. Ahí es donde entra el Dios impostor o el Dios malo. Para los gnósticos existía una distinción radical entre dos realidades, Mauro. Arriba, el Dios verdadero, Sí. ¿cierto? Perfecto, trascendente, inefable, o sea, incomprensible, completamente ajeno al mundo material. Y abajo, el creador de este mundo, un ser inferior, ignorante, arrogante, impostor. ¿Cuál le parece? Tremendo. Esa es como la primera idea. Y ahí entra, Mauro, un concepto que me parece bien importante, y es que los gnósticos y estos primeros cristianos de este movimiento gnóstico, ellos decían y hablaban del demiurgo, identificaban el nombre de Yahvé o de Jehová con el Dios del Antiguo Testamento, o sea, el Dios hebreo, y a este Dios hebreo ellos lo llamaban Yaldabaoth. ¿Quién era Yaldabaoth, Mauro? ¿Qué aspecto tiene Tiene un Yaldabaoth? aspecto bien interesante, pues Ahí bien, lo o están sea, viendo bien nuestros fregado, oyentes. porque es como una serpiente enrasada con león. Sí, serpiente Entonces, con cabeza de león. un cruce ahí bien raro. Ujú. ¿Y eso qué representa? Hombre, esta figura describe lo que acabas de decir, el aspecto primero de león y de serpiente, que es realmente un símbolo de su naturaleza híbrida y corrupta. Esta mezcla que tú dices bien rara está simbolizando de alguna forma esa naturaleza híbrida, mezclada y corrupta. Es poderoso este Yaldabaoth, es real, pero no es el Dios supremo. ¿Cómo le parece a usted esto? ¿Cómo se llegó ¿Cómo llegó a existir? Sí, y cómo se llegó a esto por parte de los gnósticos? Bueno, los gnósticos hablaban de una cosmología bien fascinante y bien interesante. En el principio existe el uno, dicen ellos, o sea, el todo. ¿El Dios qué? Que es el Dios El verdadero. Dios verdadero, ¿el Dios qué? El inefable, el Perfecto, perfecto. ¿no es cierto? De él emanan ¿qué? Unos seres espirituales. Seres espirituales llamados eones. Mauro, eón es un término que se utiliza como una medida. como una medida de tiempo geológicamente. 1.000 millones de años. 1.000 millones de años un eón. Pero dentro de la filosofía del gnosticismo, el eón es un ser de luz, ¿cierto? Y esos eones eran como anillos de luz que se alejan del centro. ¿De quién? Del centro, que es ese ser supremo de Dios. Y uno de esos eones, ¿cómo se llama? Que me parece bien bonito. Bien interesante. Uno de esos eones es Sofía. ¿Qué es? Es la sabiduría. Sofía es un eón. ¿Qué pasa con Sofía? Mire, Sofía comete un error. ¿Qué hizo? El error de Sofía fue que actuó sola, sin la participación del Dios supremo. O sea, de ese Dios bueno, ¿no es cierto, Mauro? O sea, ella llegó y empezó a hacer, pues,
No tomar sus decisiones. Lo que hacen y las decisiones que toman los dioses ¿Y qué pasó? es sin la supervisión del dueño del aviso, Ujú. que en este caso es el primero, el Dios verdadero. Al Dios Supremo. Y ella, al hacer esto, comete un error. Sí. Actúa sola sin la participación del Dios Supremo y de ese error nace algo defectuoso. Ese algo es Yaldabaoth. Yaldabaoth. Entonces este Yaldabaoth crea el mundo material, o sea, este mundo material que vivimos, crea el mundo material, pero lo hace ignorando que existe algo superior a él. ¿Quién es? El Dios Supremo, ¿cierto? Y entonces él proclama con toda la arrogancia, estamos hablando de Yaldabaoth, proclama con toda la arrogancia, yo soy un Dios celoso. Y en Éxodo 25, ¿qué dice Dios? Que es un Dios Que es Dios celoso soy. y no hay otro Dios fuera de mí. Eso dijo Yaldabaoth. Pero mire, muy interesante lo que dice el texto, porque es que él proclama eso desconociendo, o sea, literalmente O desconociendo. sea, desde su propia ceguera. Desde su propia ceguera. O sea, él, por el error supuestamente de Sofía, Ujú. él desconocía que había uno sobre él. Sí. O sea, él dijo, no, pues aquí llegué yo soy Yo el soy único. el único, el Yo soy supremo. el único. No sabía él que había otro más arriba de él. Hay una teoría también para que no me escape, y es que en algunos textos bíblicos hay unas interpretaciones que dándole alguna interpretación, pues, en algunos círculos gnósticos, y es acerca de Lucifer. Ujú. Que ¿por qué Lucifer se revela y se enfrenta al Dios hebreo? Ujú. Que él sabía que era el Demiurgo, Que no era el Dios que no era verdadero. el Dios verdadero. Por Esa- eso le para de frente y dice, venga, es que hace lo que hace, y Ajá. dice, es que usted no es el duro de los duros. Claro. El duro de los duros es otro papá. Pues es una de las teorías Sí, sí, sí. que tienen pues los gnósticos Y que como estamos tal, tratando en aquí, algunos claro. círculos de los gnósticos. Mauro, pero para que le demos forma y le expliquemos a nuestros suscriptores y oyentes, miremos algo y nos vamos a referir a lo que es el libro apócrifo de Juan, que podríamos llamar como la Biblia al revés. Vea, Mauro, en 1900, y amigos, en 1945, en un lugar llamado Nahamandi, eso queda en el sur de Egipto, un campesino descubrió un conjunto de jarras como en una cueva. Él descubrió un conjunto de jarras, de ánforas, pues, de esto de barro, selladas, Mm. como con un cuero, con algo selladas. Y dentro de esas jarras había 13 códices o papiros. Entonces, dentro de esas ánforas, dentro de esas vasijas, dentro de ese conjunto de jarras, pues hay 45 textos escritos en copto, fechados entre el siglo II y el siglo IV. Entonces, Después después de Jesús, sí, o de nuestra era. Entonces, era la biblioteca gnóstica más completa jamás encontrada, esa que encontró en 1945 en Egipto. Y entre esos textos estaba uno que cambia todo, el apócrifo de Juan, también llamado el libro secreto de Juan. ¿Qué pasa en este libro? ese lo declararon apócrifo. Sí, Ese no lo quisieron meter, no lo quisieron meter en el canon actual, nada. no está. Entonces, ¿de qué trata el libro? O sea, ¿por qué te decía yo ahora que ese libro está todo? O sea, ¿de qué trata? Habla de la creación, pero contada desde otro lado. ¿Acuerda? ¿Cuál es el libro que habla de la creación? El Génesis. El Génesis. Este libro, que es el libro apócrifo de Juan, que es llamado el libro secreto de Juan, habla de la creación, pero de otro lado. Entonces, en este texto, Juan, que es el apóstol que recibe una visión del Cristo resucitado, quien le revela que realmente sucedió en el tiempo del Génesis. Él le revela. Y la historia es completamente diferente a la que conocemos. O sea, es muy como, distinta a es, la del como, Génesis. es como el Génesis al revés. Exacto. Entonces, contémosle a nuestros oyentes y hablemos de esta historia. Yaldabaoth, que estamos diciendo que es el Dios ¿qué? El falso Dios. Falso Dios, impostor. El impostor. Listo. Yaldabaoth crea un ser. Que se convierte en el Dios impostor sin saberlo. Sí, pero crea un ser que ¿cómo se llama? Adán. Y hay unos que dicen que ADN viene de Adán. ¿Lo has escuchado? No, bueno. esa me la pena me la sé. Bueno, me estoy cogiendo esa. Resulta que el Yaldabaoth crea a Adán, pero no puede darle vida. O sea, es una figura, una forma moldeada ahí de barro que no se mueve, ahí quieta. Sí. Ya está ahí quieta, pues. Entonces, los reinos superiores lo engañan a Yaldabaoth. Los reinos superiores, que ahora vamos a ver quiénes son, lo persuaden de que sople aliento dentro de Adán. Y el Génesis lo dice. Entonces, y ese aliento
¿Qué era? Dice el Génesis y la Biblia, era el Espíritu de Dios. El En aliento este de vida, el sí, llamado aliento de vida. pero en este caso era el espíritu de Yaldabaoth. Ujú. Entonces ese espíritu que sopló Yaldabaoth, ese espíritu Yaldabaoth lo había robado de Sofía. ¿Quién era Sofía? Ah, ¿Quién ya. era Sofía? Pues, Un eón. Un eón. Un eón. También traducida como sabiduría. Eso. Entonces, Sofía viene siendo su madre. ¿La madre de quién? De Aldabao. De Yaldabaoth. Aldabao. En el momento en que sopla Yaldabaoth, ese espíritu, ese soplo a Adán despierta. Y en ese despertar de Adán, tiene más poder espiritual que el propio creador. Adán tenía más poder espiritual que el propio Yaldabaoth. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Mm? No, y pues según pues lo que plantean los gnósticos, pues, tiene sentido porque es que el man se le robó esto a Sofía, Sí. que era un eón y que era pues mucho más grande y poderosa que él. Pues a fin de cuentas, él era creación de Sí, Sofía. pero entonces espere una cosa. Entonces, cuando Yaldabaoth se da cuenta de que Adán, al soplarle ese espíritu, es inclusive más poderoso que el propio creador, o sea, que Yaldabaoth, pues ya Yaldabaoth se enfurece. Claro, se molesta. Y a sus subordinados, que ahí entran otros personajes bien interesantes, También los que le haya gustado mucho. son los arcontes. Los ¿Quiénes son los arcontes? Los arcontes son seres espirituales, pero a diferencia de los eones, que son seres de luz buenos, los arcontes son los seres espirituales demonios, malos. Se alimentan del sufrimiento de los seres humanos. ¿Usted sabía eso? Tremendo eso, sí, esa sí la cogí. Entonces colocan a Adán en el jardín del Edén. Allá lo tiran. Mire, eso de los, lo encierran. eso de los arcones me hace acordar de esta película. ¿Cómo se llama la película? ¿Cuál? La de los monstruos que... Monster Inc. Ajá, de Disney. Que se iban a Asustar a niños. asustar a los niños y con Los gritos. con esos gritos ellos obtenían una energía. Energía, claro. Es como Bueno, muy parecido a esto de los sí, arcones, ¿no? pues debe tener sentido que Disney de pronto meta este tipo de cosas, no sé. Entonces, los arcontes, es más, venga, hago un paréntesis. Hay quienes dicen que estos arcontes, o sea, liderados, digámoslo, por Yaldabaoth, estos arcontes están en los estadios, están en los conciertos, en lugares donde generan emociones fuertes de sufrimiento, de éxtasis, de cualquier cosa, o sea, en las religiones, en los templos, y que ese sufrimiento, ese sentimiento o sufrimiento, La angustia. todo eso alimenta a estos arcontes. Mm. Bueno, y al mismo Yaldabaoth. Entonces, volvemos a la historia. Vamos a cerrar esta historia. Entonces, Adán, pum, lo meten ahí. Estamos hablando de acuerdo al libro de los secretos de Juan. Sí. Lo meten ahí al jardín del Edén, pero prácticamente lo que ellos dicen es que lo encierran y lo mantienen ignorante. Y ahí entra otro tema bien interesante. ¿Qué había en ese jardín, Mauro? Estaba el árbol del bien y del mal. O el ¿Y qué árbol pasó? del conocimiento ¿Y qué pasó? también. ¿Qué les dice Yaldabaoth? Bueno, Yaldabaoth no. Yahvé o este Dios, ¿qué les dice? Que pueden comer de cualquier árbol menos de ese. ¿Por qué? A ese no se acercan. Pues, ¿Por qué? Porque ese árbol es el árbol del bien y del mal. El conocimiento del bien y del El mal. conocimiento del bien y del mal. No quería este Dios del Antiguo Testamento que estos manes supieran que era el bien y que era el mal. Y nosotros siempre aceptamos eso desde niños. Porque eso es lo que Y no nos aprendimos. preguntábamos, viendo que si usted pone a analizar, pero qué sentido o qué maldad puede haber en nosotros tener el conocimiento del bien y del mal. ¿No es mejor saberlo? Pero es que espera, el mismo libro lo dice, Sí. porque seríamos similares a Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces se supone que el hombre no debería conocer el bien y el mal, solamente este Dios, ¿no es cierto? Entonces venga, sigamos con la historia que es bien corrida. Es que esto es bien heavy, sí. Resulta que este árbol del bien y el mal, en la versión gnóstica, ese árbol no es una trampa. ¿Sabe qué es ese árbol? Es la salida. Es una puerta, ¿es la pastilla roja o la azul? ¿Cuál es? La roja. Es la roja. La pastilla roja. Es la pastilla, es la pastilla roja. Ese árbol del bien y del mal lo que hace es abrirle los ojos a Adán y mostrarle que está encerrado en una realidad. A Eva, en este caso a Eva. A Adán y a Eva. a Adán y Pero a la Eva. que fue la primera que comió. Ah, bueno, venga, pero es que ahí entra otro Ahí tema. entra otro personaje, pero bien interesante. El que siempre hemos visto malo. La serpiente. ¿Qué pasa con la serpiente? Pues resulta que la serpiente va y influye a Eva para que vaya y coma. Le dice, venga, va a comer esa manzana Pero, para que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Antes de que llegue allá, Yaldabaoth oculta ese fruto porque no quiere que las criaturas
que él creó despierte, o sea, se dan cuenta de la realidad. Sí. Entonces la serpiente no vendría a ser en esta historia un demonio, sino más bien un mensajero de adivine de quién. Pues de hecho, ¿Un mensajero de quién? De hecho, según los gnósticos, es un mensajero del verdadero del Dios. verdadero Dios, del Dios verdadero supremo. Del supremo, del primero, del que está arriba. Le dijo a Adán y a Eva, vea, coman de este Él manda a la árbol serpiente para como, que como despierten. mensajero y dice, anda y explícales y que coman, porque Bueno, Mauro, para venga. que por fin sean libres. ¿Qué pasó cuando ellos comen eso y Dios se enoja? ¿Los qué? Los Los corre, los expulsó los echa. ¿A dónde? afuera del paraíso. O sea, ellos están en un lugar donde... afuera del jardín del Edén. Eso, ellos están en un lugar donde tenían todo. Ujú. Y vivían bien y súper bien. Ahora, Esto los gnósticos lo interpretan diferente, no lo Sí. interpretan como un castigo, sí, o sí. no, es un despertar de un mundo que genera Por eso, dolor. pero cuando los echan, Sí, lo pero, interpretan es como una venganza. pero ellos también lo ven como el despertar. Despiertan y se dan cuenta realmente en qué tipo de mundo están. Entonces, ¿qué dice Dios? Y ya no estoy hablando de el libro secreto Parecido de también Juan. a la historia de Siddhartha cuando sale de Se su da cuenta de la palacio realidad. y se da cuenta de la realidad. Bueno, entonces esto ya no está en el libro de secreto de Juan, sino en el propio Génesis. Dios, ¿qué le dice a Adán? Ahora te tendrás que ganar ¿qué? El pan con el sudor de tu frente. y va a tener que cosechar y espinas y abrojos y va a sufrir sus manos heridas y todo. ¿Y a la mujer qué le dice? Tendrás dolores a la hora del parto. A la hora del parto. Entonces como que ¡pum! Se abren, y se abren los ojos y despiertan una realidad dura. Eso lo dice el Génesis. No estamos hablando ya del libro de Ujú. Secreto de Juan, estamos O hablando sea, del aquí Génesis. estaban completamente alienados. Ujú. Y después de que comen el fruto, despiertan a esa realidad. Bueno, entonces aquí la serpiente sería no un demonio, sino el mensajero del Dios verdadero enviado para liberar a la humanidad, representada en Adán y Eva, de la ignorancia impuesta por ¿quién? Por el demiurgo. ¿Quién es el demiurgo? Al Yaldabaoth. Yaldabaoth. Listo, bueno, entonces el héroe y el villano intercambiados. Esta historia que estamos contando desde el libro secreto de Juan y también inclusive de Génesis, Sí, completamente al cambia revés. todo. Cambia todo, el héroe y el Cambia villano todo desde el punto de vista gnóstico, pues, obviamente. intercambiados, sí. Entonces la expulsión del paraíso no es un castigo, tú lo estabas diciendo, por el desobedecer a Dios, es la venganza de un ser inferior que descubrió que sus criaturas empezaban a despertar y él no quería que despertaran, él quería que siguieran en qué, sumidos en esa matriz, en ese mundo, en esa ceguera, que inclusive me acordé ahí ¿sabes de qué también? Del mito de la caverna. Sí. Vean ahí. ¿Sí o Mira, no? es que hay pistas. Sí, Es que hay pistas. los griegos ya tenían idea de esto. Hay pistas durante toda la historia. Y Ujú. actualmente también nos han dado muchas pistas. Decíamos nosotros en un episodio acerca del cambio de era, de ese despertar de la humanidad. Aquí llegamos a un punto y es que entra un personaje también muy importante en el desarrollo de este pensamiento que estamos aquí abordando y es el Dios impostor o malo y el Dios supremo y verdadero. Aquí entra un hombre llamado Marción. Si los gnósticos fueron los filósofos de la idea, Marción de Sinope Fue la contraparte. exacto, la antítesis, y era un activista muy peligroso para este surgiente cristianismo. Marción nació más o menos alrededor del año 85 después de Cristo. Y tenía sus argumentos. Claro, Que sean sólidos o no, pero los tenía. pero los tenía, claro. Él nace en Ponto. Ponto es lo que hoy conocemos como Turquía. Él era un tipo rico, culto, y llegó a Roma, según él, pues tenía una misión y era reformar el cristianismo desde adentro. Hay muchos que han querido reformar, por ejemplo, me recuerdo también del caso de Martín Lutero para 1500, que quiso también reformar el cristianismo desde adentro. Pero bueno, sigamos. Entonces, la tesis de Marción Mauro era simple. Básicamente, ¿cuál era? ¿Qué entendés vos? El hombre decía que el Dios del Antiguo Testamento Ujú. y el Dios que Jesús reveló son dos seres completamente distintos. Diferentes, ¿sí o no? El primero, que es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios hebreo. Ese era justo, pero en un sentido frío y vengativo. Ley, castigo, sangre, guerra, un Dios de contratos. Y sí, un Dios de contratos, porque mire que si Sí, sí. usted ve la historia del Antiguo Testamento, está llena de pactos. Claro, O claro. sea, está el pacto con Abraham. Y se hacen el esto, pacto se hacen después lo del otro. diluvio, hagan Ajá. esto y lo otro. Bueno, ¿y el segundo Dios? ¿Cuál era? El segundo Dios ya era un Dios de amor.
O sea, el Dios que enseña Jesús en el El Nuevo Dios que Testamento. enseña a Jesús, el Padre como tal. Y él le decía Abba, Abba, que es Abba Padre, que es como decir como padrecito, padrecito o papito, o papito. papito, como dicen algunos Papito grupos por viene ahí del- religiosos, papito lindo, orando y todo esto. Bueno, todo eso es respetable. Entonces, Esta era pura ¿qué? bondad, gracia, amor, perdón. Sí, Un Dios que nadie conocía hasta que Jesús lo reveló. Jesús lo muestra. Porque es que la Torah es- ofrece una cosa completamente Bueno, distinta. hablemos de la Torá o del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, los profetas y todos estos libros que tenían una cantidad de... hablamos de 10 mandamientos, pero sabemos que en el libro de Levítico creo que hay más de 1000 y pico de mandamientos. Se habla de 10, pero hay una cantidad. Bueno, para Marción, el Evangelio no era la continuación de la religión judía, porque acuérdate que cuando hablamos de el cristianismo habla de el judeocristianismo, ¿verdad? Ujú. Entonces decimos que, y se piensa que la base del cristianismo es el judaísmo, porque entonces ahí nació Jesús y no, para Marción el Nuevo Testamento no era la continuación de la religión Era la judía, antítesis. era la antítesis, todo lo contrario. Era su negación. Su negación, exacto. Jesús no vino a cumplir la ley y los profetas de la Torá, sino que vino a liberarnos de ella. A liderarnos Estamos de hablando ella. de Marción. Hizo algo sin precedentes. Imagínense lo que hizo Marción. Creó Hizo- su propio canon bíblico. ¿El que hizo? Eliminó completamente el Antiguo Testamento, lo sacó. Y del Nuevo Testamento conservó solamente el Evangelio de Lucas. Venga, pero, Del ma- Evangelio de pero Lucas. estamos hablando de Marción. Marción entonces era gnóstico, ¿cierto? No, le voy a decir algo. No, Marción, no venía de esa misma Marción no corriente. era gnóstico, era protonóstico. O sea, Marción fue antes del gnosticismo. Marción era dualista, bien y mal. Era influido por el helenismo. Pero entonces, de acuerdo a lo que propuso Marción, de ahí en adelante fue que se empezó a elaborar el pensamiento gnóstico. Ah, Por eso se llama de ok. protonóstico. Ok. ¿Listo? Antes del gnosticismo. Entonces Marción dice que hizo algo pues sin precedentes. Quitó todo el Antiguo Testamento, dejó el Nuevo Testamento, pero solamente el libro de Lucas. ¿Y sabe cómo lo hizo? También lo editó. Claro, que no hiciera referencias a Jesús con el judaísmo. Y apenas 10 cartas de Pablo. Esto lo hizo y generó pues un cisma tremendo dentro de ese cristianismo naciente. Y esto es también las bases o los pilares del gnosticismo. Sí, él puso esas bases, Ujú. pero era en efecto el primer hombre en la historia cristiana que creaba una Biblia. Marción fue el primer hombre en la historia que creó una Biblia. Mejor dicho, la primera Biblia la hizo Sí, este man. claro, ¿y qué hizo la iglesia? Viene que lo expulsó en el año 144 después de Cristo, pero ocurrió algo muy curioso. En vista de lo que hizo Marción, ¿qué hizo la iglesia? Hizo su propia Biblia. De una empezó De y una dijo, no, vez venga, organizó venga, su venga, que propio canon. esto está prestando para cosas muy que se salen de nuestros propósitos. Y entonces, venga, miremos de una vez cuáles son los libros que son inspirados por Dios y que vamos a aceptar como sagrados y cuáles no. Y empezaron a cortar, a editar, a sacar y dijeron, estos 27 libros son los 27 libros del Nuevo Testamento. Mm. Entonces, eso fue lo que ocasionó también pues Marción. La amenaza de Marción aceleró la formación del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy, que le está diciendo que tienen 27 libros. Hombre, con respecto a Marción, Mauro, oyentes, yo me puse a investigar porque ya había escuchado algo acerca del Evangelio de Juan. Ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Resulta que los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos porque son muy parecidos. Pero el evangelio de Juan es un caso aparte, es muy diferente. Pero ¿cómo te parece que yo investigando me doy cuenta que el evangelio de Juan tiene cierta influencia gnóstica? Mm. El concepto de luz y oscuridad, el bien y el mal. Y sobre todo que hace un énfasis también en el verbo. En el principio era ¿qué? El verbo. El verbo. ¿Y el verbo qué? Se hizo carne. Exacto. Esos son conceptos Que es la muy... interpretación que le dan a Jesús. Sí, claro, Sí. que el verbo se hizo carne, pero son conceptos muy gnósticos. Ujú. Entonces, siguiendo con el De tema... hecho, tú ves que los otros evangelios son muy pragmáticos. Este evangelio de Juan es más filosófico, más espiritual, es más místico. más místico. Es más místico. Ujú. Completamente distinto. Bueno, a los Mauro, otros. llegando a este bloque de amigos, también pues sería muy deshonesto nosotros presentar un solo lado, porque es que ya presentamos ese lado donde se habla que Yahvé o Jehová es Yalabao, digámoslo así claramente. Pero hay un gran refutador. Exacto, que es un teólogo de la época que se llamaba Ireneo de León.
era obispo de la iglesia primitiva o la iglesia cristiana naciente en el siglo II. De hecho, fue el segundo obispo, Raúl. Sí, Sí. Ireneo. Bueno, Sí. buen dato. Entonces resulta, Mauro, que para ser honestos tenemos que mirar el otro lado. Entonces el gran refutador fue el que tú nos dices, Ireneo de León. Entonces él escribió una obra titulada Contra las herejías. Después más adelante Santo Tomás escribe otro que se llama Contra los gentiles. Esos son pues padres de la iglesia. Entonces, y sus argumentos siguen siendo pilares de la respuesta ortodoxa hasta hoy. Bueno, primero, ¿qué pasa con lo primero, Mauro, que ellos refutan? La continuidad de la revelación ¿De quién? del Jesús ¿no mismo. es cierto? Entonces, ¿qué proponen ellos, Mauro, en ese primer punto? Miren, el Evangelio de Mateo dice, no piensen que vine a abolir la ley y los profetas. Esto dice en Mateo. Sí. Eso lo dice Jesús. ¿Y qué O sea, más? o esto dice Mateo que dijo Jesús, Sí, ¿cierto? sí, exacto. Porque no sé si ustedes sabían, Raúl sí lo sabe, pero Jesús no escribió nada. Ah, no. Como todos los grandes maestros. Como todos los ¿Sabes en grandes qué escribió maestros. Jesús? En la arena. Sí. Cuando estaban juzgando a la mujer prostituta, escribió en la arena y en la arena, pues, lo que uno escribe se borra con el viento. Bueno, según Mateo dice, que dice Jesús, Mm. no piensen que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolirlos, sino a cumplirlos. Ajá. ¿Y qué más? Jesús cita constantemente al Antiguo Testamento. ¿Qué Lo sí? conoce, lo respeta, lo usa. Si el Dios que lo envió, ¿Fuera? fuera diferente al Dios de Abraham, de Moisés, Ujú. de los profetas, porque Jesús habla como si fuera el mismo. Entonces, O sea, el el primer- man se argumenta en eso, en Mateo, en lo que decía Jesús, para rectificar que no, que efectivamente el antiguo es y importante. el antiguo y el nuevo son los mismos. Sí, y para dar razón también de que Jesús avalaba la existencia del Antiguo Testamento. Entonces, el Ujú. primer punto. En el segundo punto, él habla lo siguiente, este señor desde la teología ortodoxa, Ireneo. En el segundo punto, él dice que el lenguaje antropomórfico, ¿sabes qué es antropomórfico, no es cierto? Sí, pero contale a los oyentes. Bueno, antropomórfico hace referencia a imagen o forma humana, ¿cierto? De hombre. Entonces, él dice que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió o preguntó también allá en el Edén, ¿dónde estás? La teología clásica explica que ese lenguaje no es literal, o sea, que es figurado, que es un recurso para comunicar realidades divinas que las mentes de nosotros, humanas limitadas, no podemos entender. No podemos entender. Entonces utiliza un lenguaje más humano para que nosotros podamos entenderlo. Entonces inclusive dice que un padre finge no saber dónde está su hijo escondido, no porque lo ignore y no sepa, sino porque por el amor que Y él sí, tiene, él está jugando está con jugando él. con ¿Y él. dónde está? ¿Dónde es que está escondido? Listo. Pero qué particular que después de que Adán en este caso las metió Ujú. al comerse El fruto del bien y fruto del- del bien y del mal, llegue ese Dios como así como todo querido, preguntándole ¿dónde estás? Como Ujú. si estuviera jugando por amor. Ujú. ¿Cierto? Bueno, pasemos al tercer punto, Mauro. ¿Qué dice Ireneo acerca de la refutación de lo que explicamos inicialmente? El tercer punto, ¿cuál es? Aquí habla el hombre de la lógica de la salvación. ¿Qué plantea Ireneo? Ireneo plantea esto con fuerza. Ujú. Si el mundo es obra de un Dios malo o inferior, ¿qué sentido tiene que el Dios verdadero quiera redimirlo? Ujú. Si la materia es mala por naturaleza, ¿por qué Jesús asume en su cuerpo material? Ujú, un ¿Por cuerpo humano. qué la encarnación de Jesús, pues en este caso? Ujú. Pues el gnosticismo, dice Ireneo, destruye la coherencia del mensaje cristiano. Entonces lo que el tercer punto quiere Ireneo es quitar o bajar los argumentos de que este mundo material es malo porque fue creado por un Dios malo. ¿no? Mejor dicho, Entonces, si eso está malo, ¿para qué lo come? bueno, entonces, y está el cuarto punto que es el origen tardío de los textos. ¿De cuáles textos? De Bueno, los ya textos pegan de esto y pues que sí hay mucha diferencia de los entre el uno y el otro. Los textos gnósticos fueron escritos en el siglo II y siglo IV, más o menos. O sea, Años 160, 180. Están ubicados entre el siglo II y el siglo Sí, IV. estamos hablando de años 160, 180. Entonces, los textos del Nuevo Testamento son anteriores. Obviamente, yo ahora te estaba comentando y le comentaba a Andrés también
que el texto del Nuevo Testamento más antiguo es el libro de Marcos y fue escrito más o menos en el año 65 al año 70 de nuestra era. Ujú. Los textos gnósticos son del siglo primero y del siglo segundo y del siglo cuarto. Estamos hablando por allá el año 160, 180 para arriba de nuestra era. Entonces sí son más tardíos. Sí, más de 100 años de diferencia. La mayoría de los estudiosos, incluso los más críticos, ubican las cartas de Pablo en los años 50. Inclusive las cartas de Pablo se escribieron en el año 50, o sea, son antes que el Evangelio de Marcos. Dentro de la generación de Jesús se ve que se escribieron estos O textos, sea, estas 50 cartas, sí, años después de la generación de Jesús. siendo Pablo pues como esa misma generación. Ujú. Bueno, entonces los gnósticos llegaron después de esto, con una reinterpretación filosófica influenciada por el platonismo griego, o sea, el concepto de el bien y el mal, y no por la tradición judía original. Eso es lo que plantea el otro lado. Estamos viendo el lado que plantea Irineo, que fue antes de los gnósticos, y también que los gnósticos planteaban ese Dios impostor, Dios malo, Dios falso, el Yaldabaoth y sus arcontes. Ahora vimos Pero mire, yo aquí, la respuesta de Irineo. yo aquí veo una cosa muy interesante, hombre, y probablemente mucha gente que es muy de pronto radical en el texto me va a tirar, ¿sí o qué? Pero yo sí veo como más clara la de los gnósticos. Ujú. Pero entonces, Pero, ¿y sabe por qué? Porque cuando yo la interpretación que da la contraparte, pues si usted analiza, si ustedes analizan, pues es mi humilde punto ujú, de vista. Este man, a unas es en sentido figurado, a unas interpretaciones bíblicas y otras es como, es literal, literal. Entonces, cuando es conveniente, la interpretación es de una manera, cuando figurada, figurada, cuando no es conveniente, pues el entonces literal, es claro. literal, o sea, acomodan el texto a su conveniencia. Bueno, ahí ya para ir cerrando, Mauro y amigos, uno hace una pregunta y usted ya respondió. ¿Quién tenía la razón? O sea, los gnósticos que veían en el Dios del Antiguo Testamento a un impostor celoso y violento, o la Iglesia Ortodoxa que defendió la unidad de la revelación bíblica. Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, Mauro. Usted dio respuesta ya, pero ahí no hay una respuesta sencilla y creo que esa incomodidad que le puede generar a usted que está escuchando es valiosa. ¿Por qué? Porque la idea es que uno estudie, que uno se cuestione y que uno no solamente lea un texto, sino que le pregunte también a ese texto, interactúe uno con el texto. Entonces, lo que Mauro sí podemos decir con certeza histórica es esto. Durante los primeros siglos del cristianismo no hubo una tradición uniforme. Eso empezamos diciendo, ¿te acuerdas, Mauro? Claro. No era que todos los cristianos, perdón, en esa época, como dice en el libro de Hechos, tenían todo en común, no. Esto literal fue un Aquí, campo sí, de batalla de claro, ideas. no era que había una creencia uniforme, no, fue un campo de batalla, como lo dices, de ideas, De y ideas. algunas de las ideas que perdieron la batalla no eran locuras de iluminados, no, No. eran sistemas teológicos que también Sí, tenían, sofisticados, que tenían su valor para la época, desarrollados por personas que sí. leían. Eran O sea, pensadores sí, que trataban de dar su exacto, interpretación. personas que leían, que buscaban en los textos, que investigaban, como yo les decía, y que llegaron a conclusiones radicalmente diferentes, no tenían que ser iguales, ¿no es cierto? Y yo creo que en todos los debates y en todas las, digámoslo, sistemas de creencias, sean religiosos, políticos o de cualquier otro tipo, el pensar diferente es muy válido y genera y nutre más el debate, no solamente que uno centrarse y cerrarse a una idea y yo creo esto porque sí, no, yo creo que uno tiene que abrir a eso y el tener posturas distintas enriquece el diálogo, ¿no es cierto? Entonces, Eso es lo bonito de las ideas, claro, porque el que las produce muere, pero la idea continúa viva. y hay que entender algo, la historia de por qué esos textos fueron quemados, de por qué esas voces fueron silenciadas, de que hubiera sido, por ejemplo, Mauro, no sé si has pensado que hubiera sido el cristianismo si, por ejemplo, Marción hubiera ganado o si los gnósticos no hubieran sido perseguidos y acabados como lo hicieron. Esa es una pregunta, digamos, de las preguntas más fascinantes de Sí, la historia ¿cuál religiosa hubiera que... sido el desarrollo de la historia? Mm, ¿Dónde estaríamos en este momento? Más atrás, más adelante.
¿cómo viviríamos? Ujú. Pues son cosas que nunca sabremos. Pero sí quisiera, Mauro, plantearte a ti, plantearle a los oyentes algo que nos puede dejar este capítulo y este tema, es cómo distinguimos a un Dios verdadero de un Dios que simplemente tiene más poder. O sea, cómo distinguimos de ese Dios verdadero a un Dios que pueda ser un Dios impostor, como lo estamos hablando. La bondad, la coherencia, Mm. el amor, o simplemente el que ganó el debate en el siglo II fue el que quedó. No, y también lo que entendemos como divinidad, el poder interpretar lo que verdaderamente es la divinidad. Si este Dios es divino, pues no debería tener esta cantidad de fallos y errores, Claro. ¿cierto? Igual, Equivocaciones, un Dios que tiene, como le decíamos al principio, o está sujeto a estas pasiones humanas, ¿cierto? De que tiene un Dios con celos. características muy humanas. Sí, un Dios muy parecido a Zeus, ¿te acuerdas? Sí, sí, También con sus un Dios, pasiones y sus un cosas. Dios, un Dios muy apasionado, Ujú. con, con muchos pensamientos que son muy similares y parecido a lo que son los pensamientos humanos. Bueno, Mauro, yo para cerrar ahí les dejamos este motivo de reflexión y para que pensemos, si no solamente asumamos todo porque sí, sino que nos podemos cuestionar, no solamente en esto, en todo, podemos cuestionarnos porque, como lo decía ahora, y conoceréis la verdad, Y y la los hará verdad, libres. Y bueno, llegamos al final del episodio. En este caso, lo que pretendemos es inquietarlos, ujú. generarles curiosidad para que ustedes investiguen y saquen sus propias Ahora conclusiones, no escriban en las los comentarios. suyas. Esperamos que nos escriban, no olviden suscribirse, darle a me gusta Ujú. y seguirnos en las diferentes plataformas que son Spotify, Instagram, también estamos TikTok, en TikTok y también en Facebook, Facebook. Y bueno, amigos, nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Namaste.